Empezamos la última sesión del 19 Foro Juan Luis Vives, quinta semana de actividades, cuarto día de esta quinta semana, con un ponente de excepción, se llama Óscar Espíritu Santo. Óscar es periodista, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es propietario, editor de periodismociudadano.com, presidente de la Asociación de Comunicación Ciudadana a través de comunicacionciudadana.org, que tiene como finalidad genérica la promoción, fomento e impulso de todas aquellas medidas que contribuyan al desarrollo de la comunicación ciudadana y especialmente sus mejores usos sociales y personales. Es miembro activo de la organización blogbrothers.org, agente de innovación tecnológica, asesor y consultor a través de CDT Internet. Imparte, organiza cursos, seminarios. Es también un participante activo en lo que son redes sociales, Web 2.0, y además un gran colaborador de un evento del que nos hablaron el otro día, Cibervoluntarios, el ESTAS, donde yo tuve el placer de conocerle el año pasado y participar con él cuando nos dieron el premio a Ciudad. Nos dice que la democratización de las herramientas y el abaratamiento de la tecnología ha permitido a los ciudadanos crear su propio contenido e informarse unos a otros sin necesidad de la financiación o el respaldo de una gran empresa mediática. La destacada labor de vigilancia y transparencia que fomenta el periodismo ciudadano destaca en países con una censura férrea. Irán se convirtió en un buen ejemplo de ello tras las protestas postelectorales de 2009 y recientemente Túnez, Egipto, Libia. Es posible impedir el acceso a los medios internacionales de un país o censurar las comunicaciones desde el interior, pero es casi imposible acallar a miles de periodistas ciudadanos que con sus teléfonos móviles están informando en tiempo real de lo que ocurre. Los ciudadanos empiezan a organizarse y pasan de ser una masa anónima a constituirse en multitudes inteligentes, término acuñado por Howard Ringgold en su libro Smart Mobs, The Next Social Revolution. Las multitudes inteligentes son una forma de organización social que nace gracias a las nuevas tecnologías. Según este autor, las Smart Mobs son un indicador de la evolución de las tecnologías de la comunicación y son estas las que le otorgan un mayor poder de las personas. Pues con esto y una caña, don Óscar, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por la presentación. Un poco exagerada, pero bueno, está bien. Muy mala hora tenemos ahora, porque es después de comer y está un poquito todo así como más extraño y más raro, ¿verdad? Me gustaría no pasar de la primera diapositiva del PowerPoint. Me gustaría que vosotros preguntarais, que vosotros dijerais en qué estáis interesados. Que si de verdad estamos hablando de participación, no venga yo aquí a soltaros el mongólogo, aquí contando batallitas o contando historias que a lo mejor nos interesan. Me gustaría saber más qué es lo que os interesa y a partir de ahí empezar a debatir o a hablar sobre el tema. ¿De acuerdo? Esta es la hashtag que creo que tenemos, con la que todos vamos a participar. Y vamos a ver si vamos pasando esto o no. Vale, me invitaron y me llamó Esteban para que hablara del poder de los ciudadanos. Probablemente os vaya a repetir muchas de las cosas que os han dicho, de Túnez, de Egipto. Si eso, hacéis pi, fuera y pasamos. Vamos al siguiente tema o hablamos de cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Estás rebelde? No. A ver, le doy aquí. ¿Puedes sacar la antena fuera? ¿Cuál? Con el pasador. Vale. Lo de el poder, que lo tenemos los ciudadanos o no, es algo, no es nuevo, es de hace mucho tiempo. Y con este vídeo os quería mostrar que en los 60, 70 también se estaban hablando de estos temas. Vale. Seguro que a todos suena este tema. Tampoco, no me lo pongas tampoco muy alto porque lo voy a dejar de fondo. Probablemente este tema os suene a todos, un tema de John Lennon, el poder para la gente. Es algo de lo que siempre se viene hablando. ¿Por qué ahora le damos más énfasis? ¿Por qué ahora creemos que podemos llegar a de verdad ejercer ese poder?
tanto en las democracias como en los medios, como en nuestro entorno, para poder mejorarlo un poquito. A ver, ¿cuántos de vosotros de verdad ejercéis, digamos, algún tipo de poder con las herramientas que tenemos? ¿Cuántos tenéis un blog? ¿Nadie? No. Vale, joder. Twitter, ¿cuántos tenemos Twitter? Vale, muy bien. En Twenty estamos unos cuantos. Bien, en Facebook también. ¿Hay alguien que sea activista, que esté en una ONG, que esté haciendo algo? Perfecto, vamos viendo ya más gente. Vale, pues el tema es el de siempre. Tenemos ese poder, creemos que tenemos ese poder, podemos ejercer ese poder. ¿Qué es lo que está cambiando o qué es lo que ha cambiado? Se pueden hacer revoluciones, ¿vale? Bueno, una cosa que me gusta dejar siempre clara, esto es un aviso de peligro, ¿vale? Todo lo que yo os cuente aquí, todo lo que yo os diga aquí puede ser mentira. O sea, estaría muy bien que fuerais luego a casa y lo comprobarais. Y dijerais, lo que me ha contado este tío, más lo que yo estoy viendo aquí, os parece que os creéis vuestra propia verdad. Hemos pasado de una sociedad en la que la escasez de información era obvia, había solo una serie de medios de comunicación y una serie de empresas que manejaban esa información y nos la servían en una serie de platos que eran los periódicos, la televisión y la radio. Y esa información era la que nos llegaba. Si os dais cuenta, las 5 noticias más importantes siempre eran las mismas en cualquier medio de comunicación. Ahora el problema es otro, hay un exceso de información. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos filtros. Por eso os digo, lo que yo os voy a contar aquí puede ser verdad o puede no ser verdad. Tenéis que ser autocríticos para comprobar si todo lo que yo aquí os cuento es cierto o no. Pero tenéis que ser autocríticos también con los medios de comunicación, con los políticos, con la democracia que tenemos actualmente y con todo. Más que nada porque, como vamos a ver, tenéis las herramientas suficientes, por lo menos, para gritar y poderos quejar. ¿Alguien puede decirme más cosas que hicieran falta para una revuelta o para una revolución que se pudiera dar aquí mismo, en España, en Valencia, en este barrio? Hay una serie de... ¿Qué se necesita para una revolución? Evidentemente, lo más probable es que es revolucionario, supongo, ¿no? ¿Se os ocurre algo más que pudiéramos tener? Bueno, forma parte de muchos ingredientes. No solo es cuando hablamos de una Twitter revolución o una de Facebook revolución, pues sí, ese ingrediente es importante, pero para que haya una revolución se necesitan revolucionarios. Una revolución es tanto online como offline. No se puede hacer solo una revolución dentro de las redes sociales. ¿Nadie se le ocurre ninguna? ¿Cuál? La necesidad es una muy importante. Y en un momento concreto, esa necesidad puede llevar a cabo una revolución con otras muchas. ¿Alguna más? Sí me gustaría que participarais, ¿eh? ¿Alguno? Ya que hablamos de participación. Una frase preciosa. Carlos Marx. Sí. Bueno, vamos a ver el poder de los ciudadanos desde 5 puntos, ¿vale? El primer punto que quería traeros... Si esto tiene pila... No es culpa de nadie, el ordenador es mío. Vale, como herramienta de vigilancia política y electoral. A lo mejor esta lo vamos a pasar un poco más deprisa, porque probablemente todos conozcáis ya los casos y os hayan hablado de ellos. Probablemente os hayan hablado de las revoluciones que ha habido en Túnez. Evidentemente habéis hablado ya de ello, ¿no? Hay una serie de herramientas que nos han permitido que los ciudadanos de ciertas zonas nos comuniquen lo que está allí sucediendo. Estas herramientas, ¿qué es lo que nos han ido aportando? Aparte de estas herramientas, lo más importante son los individuos que están detrás de las herramientas. Las herramientas, como vamos a ver, no son nada sin los individuos. Parece lógico y muy obvio, pero es así. Las herramientas se han ido moldeando dependiendo de los usos que los individuos han ido dando a esas herramientas. Twitter no era lo que era hace 5 años, que todos conocéis que es su cumpleaños hoy. Twitter, cuando empezó, no tiene nada que ver con el Twitter que estamos utilizando hoy. Y eso no lo ha hecho ni Jack Dorsey ni los fundadores. Los fundadores nos pusieron ahí la herramienta y hemos sido nosotros los usuarios los que hemos ido transformando esa herramienta para diferentes usos y para utilizarla en diferentes situaciones. Lo más importante en las revueltas pues, es este señor que ha pasado de ser un activista bloguero a estar de ministro tuiteando desde allí. ¿Os han hablado mucho de Túnez, de Egipto y demás? Sí, ¿no? O sea, me ha sacado la cabeza.
Vale, otra cosa importante es que es muy complicado, aparte que es muy complicado censurar, lo que os comentaba de cómo se están utilizando esas herramientas. Lo que ahora todos utilizamos la almohadilla como una hashtag, pues es algo en la que nos hemos ido poniendo de acuerdo y decir, vamos a utilizar esto para poder recopilar la información sobre un tema concreto. La arroba para decirte a ti que estoy hablando de ti sobre este tema. Todo esto lo han ido generando los usuarios cuando han ido utilizando esta herramienta. Y se ha ido utilizando para recibir información, como los RSS que había antes, pues tú te informas, para tener conocimiento sobre mentes privilegiadas como profesores de la universidad, políticos, músicos, escritores que a ti personalmente te aportan algo. Entonces cada uno utiliza la herramienta para una cosa. De los que utilizáis Twitter, decidme quién usa Twitter. ¿Para qué lo usas? Normalmente. Vale, para obtener información. ¿Por aquí? Tú para comunicar, más bien. ¿Alguno más por ahí que tenga otro uso de Twitter? Nada. Lo demás no lo usáis. Vale, lo podéis usar como herramienta comunicativa, lo podéis usar como herramienta para recibir información o como herramienta de publicidad, de marketing, como queráis. Es lo que estábamos hablando, las revoluciones se dan online y offline, y censurarlas cada vez es más complicado. El que no se pueda censurar del todo se intenta, se han tirado abajo las líneas móviles, los gobiernos quieren cerrar Internet, hay leyes incluso en nuestro país que quieren coartar un poquito la red en defensa de otros derechos de otros individuos, como es la ley SINDE, pero todas estas cosas las tenemos que ver en un entorno de una gran herramienta que todavía nos permite seguir comunicándonos y que nos lo va a seguir permitiendo. No se pueden poner puertas al campo, es verdad, y no se pueden poner puertas a Internet. Internet es complicado de censurar para cualquier gobierno, sea el chino, sea el egipcio, sea el de Túnez. Toda esa información va a fluir y toda esa información que fluye al exterior la van a utilizar los del exterior para amplificarla. Tengo que comprar pilas. Vale, todas estas cosas que están pasando en los países árabes vienen ya de un poquito antes. ¿Os han hablado de la Revolución Verde de Irán? Sí, no. No, vale. Pues todo esto viene de unas revueltas que hubo en Irán, con un descontento generalizado después de las elecciones. No sé si lo recordáis. En Irán hubo una revolución, una marcha verde, después de las elecciones del 12 de junio. En estas elecciones, vale, se intentó censurar por todos los medios el gobierno, el señor este con el nombre innombrable, Ahmadinejad, intentaba censurar por todos los medios que esa información no saliera al exterior, que esas revueltas no existieran. Eso, antes de que existiera Internet, era muy sencillo, porque no era más que decirle a los medios de comunicación de turno del país, no contéis esto, y decir a la prensa extranjera, no podéis entrar. Con esas dos soluciones, entre comillas, se solucionaba el problema. Toda esa información no sale y nadie puede contar lo que está sucediendo en ese país. Vale, se utilizaron Facebook, se utilizó Twitter, se utilizaron todas las redes sociales para comunicar y sobre todo una cosa muy importante es que los ciudadanos de Irán pues, utilizaban esta hashtag diciéndole a la CNN que allí estaba pasando algo y que lo estás haciendo mal, no estás informando de todo lo que está sucediendo aquí. Es cierto que los ciudadanos tenemos poder, pero a día de hoy también es cierto que es muy importante que los grandes medios amplifiquen lo que nosotros queremos que cuenten. Si nosotros contamos las cosas en Twitter, en Facebook y luego se hace eco la CNN, el New York Times, el País, el ABC y el Clarín, nuestro mensaje va a llegar más lejos. Esto es cierto, pero antes no teníamos ni ese poder. Antes cogíamos una carta al director, la enviábamos, el director la leía y si estaba bien y le parecía correcto la publicaba y si no le parecía correcto no la iba a publicar. Es lo que os comento de que ahora hay una amplificación absoluta de lo que está sucediendo. ¿Recordáis que hubo la muerte de una persona que pasaba por allí que se llamaba Neda Ahnaz Soltan? Ese vídeo de la muerte de la chica esta en Irán se subió a YouTube y era uno de los vídeos del año 2010. El vídeo no os lo voy a poner, si alguno tiene interés lo puede buscar. Y se convirtió en el símbolo de toda esta revolución. En todas las que estamos viendo ahora, en Túnez, en Egipto y demás, os daréis cuenta que también hay una serie de individuos que han muerto por contar
lo que allí sucedía. Muchas veces hay algunos que son periodistas, pero la mayoría de ellos son bloggers o periodistas ciudadanos que se encuentran allí en ese momento y que lo que de verdad quieren es contar lo que está sucediendo para que el resto del mundo lo sepa. Con esto, por lo que parece, en los países del norte de África lo que se ha conseguido es un efecto contagio. Si en Túnez se han levantado de manera pacífica y han podido conseguir lo que han conseguido, si yo me levanto en Egipto o en cualquier otro país, es muy probable que también pueda conseguirlo. En Egipto, si ya os han contado cosas, las condiciones que se daban pues, eran bastante óptimas para que esto pudiera suceder igual. Volvemos a las hashtags. Generamos mucha información, lo que os decía al principio de que estamos en un mundo en el que la información es demasiada y genera mucho ruido. A través de todas estas hashtags o categorías que vamos generando es como podemos luego acceder a esa información para poder visualizarla. Incluso aunque intenten censurarnos, siempre hay herramientas o empresas que generan herramientas para que los ciudadanos puedan seguir comunicando. En un momento dado, si yo no puedo utilizar algún servicio como conectarme a la red o conectarme a Internet, Google puso en marcha un dispositivo, un programa que lo que hacía era mediante teléfono móvil o mediante teléfono, tú haces una llamada y eso se convierte en 140 caracteres que se publican en Twitter. Las herramientas se pueden ir adaptando para lo que nosotros queramos hacer y con un sistema como el que tenemos actualmente es muy complicado poder censurar. Pero también hay un problema adicional a todo esto. Y hay una organización como Witness, que luego veremos un vídeo es una organización de Peter Gabriel en defensa de los derechos humanos. Vale, muy bien, yo puedo informar de todo lo que sucede y puedo decir a vosotros lo que está pasando en mi lugar, en mi país, y diciendo las matanzas que se están realizando, pero probablemente al día siguiente yo esté muerto. Entonces, otras herramientas importantes a la hora de poder ejercer este activismo o de poder informar al resto es que yo tenga herramientas anónimas para poder bloguear, para poder contar las cosas y que no me corten la cabeza después, porque supongo que lo sabéis, nadie es anónimo detrás de una IP, nadie es anónimo detrás de un teléfono móvil que se puede triangular y nadie es anónimo detrás de un navegador que deja cookies. Detrás de todas estas cosas hay una persona y muchas veces se sabe qué persona es y de qué color tiene hasta los ojos. Entonces también es importante saber que si tenemos que informar de algunas cosas, saber que tenemos herramientas tanto en Witness como en Global Voices Online, medio que veremos después, para poder bloguear de manera anónima para que no nos suceda nada. Bueno, una vez que llegamos a esto, el primer objetivo se cumple, echamos a Mubarak, pero a partir de aquí habrá que seguir colaborando entre todos para ver hacia dónde dirigimos ese país. Y esas mismas herramientas van a seguir sirviendo para ello. Vale, lo que hablábamos de las herramientas son importantes, pero sí es verdad que para que estas herramientas sean importantes tiene que haber revolucionarios detrás. Revolucionarios que son estos, por ejemplo, en Irán, estos dos chavales son dos blogueros a los que mataron por contar lo que estaba sucediendo allí y estar en las manifestaciones. Se ha ido extendiendo, como habéis sabido, a diferentes países por el efecto este contagio del que hablábamos. Global Voices, el medio que os comentaba antes, que si no conocéis, echarle un vistazo, tiene muy buenos especiales sobre esto y sobre Japón. Y hace poquito que murió Mohamed Naboush en Libia. Este chaval lo que hacía era streamings en casi directo y muchos de los streamings que él hacía eran contando lo que estaba sucediendo en Libia en ese momento, con un teléfono móvil o con un ordenador. Un periodista ciudadano, un blogger, llamarlo X, un chaval que decía que no tenía miedo a morir y lo único que tenía miedo es a perder la batalla. La batalla en Libia por ahora continúa y no sabemos si al final la muerte, pues sí, para algo servirá. Fran Larrue lo que ha hecho para intentar proteger, volvemos a lo mismo, hay que crear todas las herramientas, tanto herramientas tecnológicas como herramientas legales, para proteger a estos ciudadanos que quieren informar de lo que sucede. Fran Larrue presentó ante la 65 Asamblea de la ONU
la necesidad de proteger a estos periodistas ciudadanos o bloggers tanto o más como se protege a los periodistas. ¿Por qué? Yo como periodista, si voy a cubrir un conflicto, tengo una serie de garantías. Nunca hay garantías en una guerra, evidentemente, pero sí tengo una serie de garantías como prensa. Pero el que está informando como periodista ciudadano o como blogger nunca tiene esas garantías. Es muy probable, que os digo, que en el momento que nos informe de algo y de lo que está sucediendo, desaparezca. Entonces, se ha presentado a la ONU, pues eso, un estudio en el que deberíamos trazar una serie de normas legales para proteger a los ciudadanos que se dedican a informar. El efecto contagio que hablábamos en las revueltas se está dando en todos estos sitios: Yemen, Omán, Arabia Saudí, Bahrein, Jordania, Siria, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y Argelia. Este es un mapa de televisión española en el que podéis ir viendo lo que sucede en cada uno de los sitios. Y tiene otra cosa también muy buena en la página de Televisión Española, en las que nos dicen cómo entender estas revueltas en 8 pasos. Es lo que hablábamos, hace falta, en casi todas tenemos un mártir, si os fijáis. A partir de ahí es donde de lo que estamos hablando hoy aquí cobra importancia. Todas empezaron en Facebook, luego siguen en Twitter. Las herramientas que utilizamos en Internet tienen importancia en el segundo paso. Luego empiezan los días de la ira y sus consecuencias, que son las manifestaciones en la calle y demás. Hay una represión policial, con una explosión mediática en el momento que ya empieza a haber más muertes, arrestados, heridos. Se hacen una serie de promesas, hay unos partidarios del régimen, la revuelta entra en un punto crítico y comienza el largo camino hacia la democratización, que es en el que estamos ahora actualmente todos. Si os dais cuenta, todos esos círculos solo hay en 2 que por ahora, que son Túnez y Egipto, hayan completado estos 2 círculos, ¿de acuerdo? Les falta únicamente la etapa del camino hacia la democratización, a ver hacia dónde lo llevan. Pero es cierto que hace falta una necesidad, como nos decían antes por allí, y nos hacen falta todas estas herramientas que estamos utilizando también, pero hacen falta otros 8 ingredientes para poder de verdad cocinar, digamos, una revolución. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis decir algo? ¿No? Vale. En todos los sitios, no solo en Oriente, hay herramientas para la vigilancia electoral. Estamos en casi todos los países en democracia, y os daréis cuenta que en todos, pero siempre tenemos que tener cuidado a la hora de las elecciones. Suele haber tongo en muchas ocasiones, entonces los ciudadanos lo que están haciendo es crear tanto herramientas tecnológicas como herramientas, digamos, de visualización para controlar que las elecciones sean lo más justas posibles. A través de mapas como el de Usahidi, que también echarle un vistazo si no lo conocéis, Usahidi, con una H en medio, es una herramienta basada en software libre con la que podemos ir geolocalizando eventos, los ciudadanos, a través de SMS, a través de Twitter, a través de mail, a través de lo que sea. Tú puedes ir diciendo dónde crees que puede haber fraude en los diferentes sitios en los que se está votando, por ejemplo. Este sistema creo que es el que utilizaban en elecciones transparentes en las presidenciales de Colombia. Pero Estados Unidos, que es una de las mayores democracias, también tiene mucho miedo al fraude en el voto. Hace no mucho, entre Bush y Al Gore, hubo ahí algo que decían que sí podía haber habido algún fraude dentro de las elecciones americanas. Se crean herramientas para poder informar, herramientas que normalmente se geolocalizan y se ponen en un mapa, pero toda esa información quien la genera son los propios ciudadanos. Desde aplicaciones e incluso aplicaciones móviles, como esta, que es Voterfraud, que es una aplicación móvil para denunciar cuando hay fraude electoral, pero también estamos hablando de Estados Unidos, ¿de acuerdo? No de países que podemos pensar que a lo mejor son democracias más jóvenes y que pueden tener mayores problemas. Vamos a ver el poder de los ciudadanos, como se titula un poquito la ponencia, desde otro punto de vista, que sería vigilando al del cuarto. El del cuarto sabemos que son los medios de comunicación. Tenemos que vigilar a nuestros gobiernos, pero también tenemos que vigilar a esos medios de comunicación que a lo mejor muchas veces algunos y en ciertas partes de nuestra historia se han puesto más al lado de los gobiernos, de los políticos o de los grandes poderes económicos. Esto ha sucedido en muchas ocasiones. Entonces nosotros ahora sí tenemos la opción de poderles vigilar, criticar e incluso decir cosas.
si me tengo que acercar hasta aquí. Estas son una serie de frases, no las toméis al pie de la letra, ya os he dicho al principio que todo lo que veáis aquí os lo podéis creer o no, pero sería bueno que lo contrastarais. Dice que actualmente, dado el estado de impotencia del periodismo, me parecería ofensivo que me llamaran periodista. Esta es otra frase que dice que el mayor abuso es la guerra contada por los propios periodistas que participan en la creación de guerras a través de su falta de cuestionamiento, su falta de integridad y su cobarde peloteo a las fuentes gubernamentales. Esto es una visión. ¿Alguien sabe de quién es esta visión? ¿Alguien ha leído quién ha dicho esto? Venga, os dejo 1 hora y cuarto. ¿Nadie? Justo, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, en una entrevista que le hacía Joseba Elola en El País. Por una parte, tiene parte de razón. Muchas veces nos están contando las guerras que están viviendo. No es que no necesitemos periodistas con mayúsculas, pero yo creo que necesitamos periodistas más cercanos a nosotros, a la audiencia y a los ciudadanos, y un poquito más lejos de los poderes económicos y de los gobiernos, pero por supuesto que necesitamos periodistas colaborando con nosotros, con los que somos la audiencia, pero también necesitamos periodistas ciudadanos, necesitamos nuevos medios de comunicación completamente distintos y al mismo tiempo también necesitamos cualquier especie de comunicador que pueda surgir. Hay una evolución probablemente de la especie en la comunicación y se podrán llamar como se llamen, blogger, periodista ciudadano, periodista, pero entre todos sí tenemos que llegar, creo, a tener una mejor comunicación y a informarnos mejor unos a otros, por lo menos de una manera honesta. Estas son las portadas de los periódicos del día el que empezó la guerra en Libia, el conflicto armado, la intervención. Cada uno lo llama de una manera, y que se llame de una manera o de otra no es baladí, cada uno lo llama de una manera por algo. Entonces, tenemos a los medios de comunicación que están ahí, ¿no? Público nos dice que están listos para el ataque. Pues vale, hay alguien que le puede parecer muy bien el titular y a otros puede que no les parezca tan bien. Listos para el ataque, ¿hacemos apología de los ataques o el titular está bien, no está bien? No lo sé, no me voy a meter. Los aliados bombardean Libia, dice El País. En el mundo la culpa es de Zapatero, que implica a España en la guerra para derrocar a Gaddafi. Y el periódico dice que la ONU aprueba por fin parar los pies a Gaddafi. Parece que lleva con un poquito más de opinión este titular, ¿no? Pero bueno, cada uno puede opinar como le dé la gana. La ventaja que tenéis ahora, que yo no tenía, es que podéis contrastar con otros sitios, podéis mirar en otros lados y crear vuestra propia verdad, que va a ser tan cierta como la que yo os estoy contando aquí, o no. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos medios de comunicación nos están informando de lo que está sucediendo en un momento dado con un conflicto concreto. Cada uno tiene que sacar su propia verdad sobre ese conflicto. Pérez de Albeniz, Javier, en El Descodificador, un blog que os recomiendo porque es una maravilla, si no lo conocéis, parece que ninguna de las portadas de los periódicos le gustó demasiado, entonces hizo un post que a mí es de los que más me gusta, o los que más se acerca a lo que yo puedo opinar sobre este tipo de conflictos. Pero como os vuelvo a repetir, es mi visión. Lo que dice Pérez de Albeniz es que Gaddafi es un hijo de puta, pero no lo olviden, hasta hace unos años, bueno, hasta hace unos días era nuestro hijo de puta. Los informativos ofrecen imágenes oníricas de los bombardeos, fuegos artificiales, pero ningún dato fiable sobre las bajas de población civil, y la guerra en Libia, como todas las demás, sigue estando basada en un engaño. Es otra parte de la tortilla. Teníamos una y aquí tenemos otra de un ciudadano que sí es verdad que tiene un blog que tiene difusión y que nos cuenta lo que él opina sobre ciertos temas. El post entero está muy bien, en el cual vienen además fotos de Gallardón dándole la llave de Madrid, la llave de oro a Gaddafi, con el rey, con Zapatero, un señor que ha estado en ese sitio y ahora está en este otro. Todo eso nos lo tenemos que cuestionar y si no nos lo cuestionamos habrá gente que nos lo cuente y nos lo haga cuestionar, ¿vale? ¿Algo sobre estos temas? ¿De verdad crees que estamos bien informados? ¿Dónde os informáis más? ¿Quién se informa más en medios tradicionales? ¿Quién lee blogs? ¿De qué temas?
de economía y de política. Pero de gente que es economista y político o de gente que controla sobre esos temas. Vale. Yo lo que quiero haceros llegar simplemente es que tenéis muchas fuentes de información. Es cierto que tanta información muchas veces genera ruido y nos ponemos así y decimos, uff, a mí esto me agobia, me abruma y simplemente voy a ir a la BBC y lo que me cuente la BBC es mi verdad, o voy a ir a La Razón y lo que me cuente La Razón es mi verdad, o voy a ir al País y lo que me cuente el País es mi verdad. Pero sí es verdad que tenéis por lo menos la opción de poder hacerlo. Si no lo queréis hacer, no pasa nada. Peor para vosotros, pero sí tenéis la opción de poder ser un poquito críticos y de generar, lo que os digo, vuestra propia historieta. Si la verdad absoluta no existe, simplemente con que seamos honestos es suficiente. Vale, pues esta era una de las partes que os decía, como ciudadanos podéis dar vuestra propia opinión y como la ha dado Javier, pues probablemente haya otro que, como yo, que digo, pues mira, lo que ha dicho me gusta y os lo transmito a vosotros. Y si a vosotros os ha gustado el descodificador, probablemente se lo transmitáis a otros para que se lean también este blog y cuenten y vean lo que cuentan. ¿Sabéis lo que ha pasado en Japón? Que luego veremos un poquito por encima, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido lo de Japón? ¿La información que recibíamos era correcta, no era correcta, estaba bien? Un poquito alarmante. Sí, yo creo que también. ¿Alguien piensa que la información que nos ofrecían estaba bien? Vale, esta es una carta sí, una carta pública a los medios de comunicación que hicieron una serie de españoles que vivían en Tokio, en Japón, en ese momento, diciéndole a los medios españoles que un poquito de relajo, o sea, tampoco contéis que esto es el fin del mundo y que nos están matando aquí a todos entre el tsunami, el terremoto y ahora el escape nuclear que nos va, aquí no va a quedar nadie, porque estáis alarmando a nuestras familias que están en España y nosotros que vivimos aquí no lo sentimos así y los medios de Japón no lo sienten así. Vuelvo a lo mismo, yo no sé si es verdad lo que ellos cuentan o si es verdad lo que cuentan los medios de comunicación aquí en España, pero sí tengo las dos versiones. Entonces con esas dos versiones yo ya me voy a crear mi propia verdad y lo que tenéis que hacer vosotros es crearos la vuestra. Pero sí es cierto que ahora, si yo esta carta o esta gente esta carta la manda al director del medio de comunicación de turno, ¿qué creéis que hubiera pasado? Evidentemente, al cajón, coge la carta y dice, qué simpático los chavalitos, ¿no? Pum, dejar la carta ahí y punto. Pero ahora lo podemos hacer público, y no solo público, se puede amplificar. Yo estoy amplificando este documento ahora mismo poquito, entre los que estemos aquí, no sé, 100, 100 y algo, pues hay una amplificación. Si luego esa amplificación vosotros la hacéis un poquito más grande, mejor. Si eso llega a medios de comunicación, que sí ha llegado, creo que en Televisión Española alguien ha hablado también sobre este tema, pues llega a más sitios. Internet es, o este medio en el que estamos, es un poquito como una cazuela burbujeante en la cual las cosas que de verdad tienen valor al final salen hacia arriba, como las burbujas. Puedes tener un follower, 2 en Twitter, pero si de verdad pones algo interesante, va a haber alguien que te retuitea y dices, uff, esto está muy bueno, con otros 500. Y ese de 500 va a tener un tío que le sigue, que tiene 3000, y lo retuitea y va a llegar a más. Y ese llegará a Enrique Dans, que tiene mogollón, y llegará más lejos. Y luego si a Enrique Danás le sigue Lady Gaga, que tiene 8 millones, pues entonces llegamos más lejos, ¿vale? De verdad, si creamos cosas que merezcan la pena y generamos contenido que sea interesante, no os preocupéis por la difusión ni por volverlos locos a contratar 30 community managers. No, si de verdad es bueno y funciona, eso va a salir hacia arriba. Os han hablado de lo de Islandia, me han dicho también, ¿no? Es que os han hablado de todo. Bueno, contarme qué ha pasado en Islandia. Me estoy aficionando. Cuéntame tú, que eres el único que me cuenta cosas. Sí. No, yo estoy bien ya, ¿eh? Correcto, sí, más o menos van por ahí los tiros. Es algo del 2008, pero que ahora con las revueltas que ha habido en Túnez, en Egipto y demás, dicen, una de las teorías es que esto se ha silenciado porque en Europa no interesa que se sepa. El caso de Islandia sale en un blog, sale en otro que se llama Voto en Blanco. Las democracias
degradadas de Occidente silencian la revolución de Islandia. Ya os digo que esto es lo que cuentan una serie de blogs. Puede ser verdad o no, luego lo tenéis que contrastar. Es una de las cosas que tenéis que hacer ahora. Digamos que antes nos venía todo contrastado, ¿no? Entre comillas. Porque claro, tú te llegas al periódico y dices, mira, tengo el periódico contrastado. Vale, perfecto. Yo os puedo mostrar muchas de las grandes mentiras que contaron los medios de comunicación en la Primera Guerra del Golfo, que era un poquito como esta, no ha cambiado mucho, ¿eh? La Primera Guerra del Golfo que hubo en Irak era verde todo, y eran unas cositas verdes que salían, y nunca había ni muertos, ni sangre, ni nada, simplemente eran cositas verdes, y te decía, mira, están atacando no sé qué, y tú miras así en la tele y dices, interesante. Claro, no te puedes llegar porque en realidad no estás viendo lo que está sucediendo en esa guerra, sino estás viendo lo que probablemente el Pentágono quiere contar, o quien sea, el ejército quiere contar a través de los medios de comunicación. Bueno, pues esta es otra de las teorías. Dice, Islandia no, el Magreb sí, lo de Islandia no lo pueden dirigir los mass media. Y entonces la gente se empieza a quejar, como no tenemos solo la opción de mandar cartas al director, sino que jugamos con los mismos juguetes que ellos. No me gusta decir que tenemos las mismas armas para luchar, pero sí tenemos los mismos juguetes que tienen ellos para jugar. Si tú tienes un sistema de publicación de contenidos, yo tengo un Drupal, que es un sistema basado en software libre, o un WordPress, que es un sistema basado en software libre y me sirve para jugar igual que juegas tú como medio de comunicación. Tú como medio de comunicación tienes Twitter y yo también. Y tú como medio de comunicación estás en las redes sociales, pero yo también. Entonces, podemos jugar con los mismos elementos. De ahí, la imaginación vuestra es la que cambiará cosas. Vale, ya empieza a dar el salto al periódico de Aragón, ¿no? Porque dice, coño, Islandia no, el Magreb sí, hay una gente por ahí que está un poco colgada, que está hablando del caso islandés. Y luego hay otros que están muy colgados, que os lo recomiendo, que es un programa de... ¿Alguien conoce el programa de Radio 3 Carne Cruda? Pues echarle un vistacillo, está todo en la web. Vais ahí, buscáis Carne Cruda en Radio Televisión Española y os echáis un vistacillo al programa. Esta gente, por petición popular en su blog, todo el mundo le dijo, ¿qué pasa, que no habláis de Islandia, que no decís nada sobre Islandia? Y dice, ¿cómo que no decimos nada sobre Islandia? Pues efectivamente, en su programa, que es un programa muy cachondo y muy divertido, lo que hicieron fue llamar al ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, al corresponsal de España de la Radio Pública de Islandia, e hicieron un debate de lo que sucedía en España. Un poquito el resumen que nos ha hecho aquí nuestro compañero. Había una serie de condiciones que hacían que Islandia fuera bastante mal, entonces se pusieron un poco de uñas contra el FMI, tiraron un par de gobiernos abajo mediante manifestaciones pacíficas y han hecho cosas que, por efecto contagio, como hemos visto en el norte de África, podrían pasar en cualquier otro sitio. Pero esto podemos llegar a saberlo, cosa que antes era materialmente imposible llegar a conocerlo. Vale, 3. Vamos a ver el poder de los ciudadanos desde otro punto de vista, ¿vale? Desde la defensa de los derechos humanos. Como se hablaba antes, es muy difícil censurar. Incluso ya llega a ser muy difícil que nos pillen cuando estamos contando cosas que no queremos que se enteren los poderes públicos. Hay un montón de herramientas con las que poder hacerlas. Hace unos años el problema estaba un poquito en las herramientas. Ahora el problema puede estar en el contenido que generemos. Las herramientas, casi todas y muchas de ellas basadas en software libre, nos permiten hacer cualquier tipo de cosa. Hasta realidad aumentada hay programas de software libre con las que lo podemos generar. Digamos que es así como lo último. Global Voices Online es el que os decía antes, es un medio de comunicación desde donde escriben blogueros, activistas y periodistas ciudadanos desde cualquier parte del planeta contándonos lo que allí sucede y enviando fotografías para que veamos qué es lo que sucede allí. Usahidi es el caso que os contaba antes, por si no os habéis quedado así de viva voz, usahidi.com, echarle un vistacillo, que son mapas también basados en software libre para geolocalizar toda esa información. Esta es una foto muy graciosa de Usahidi, en la cual, no sé si vosotros lo imagináis, pero yo me imagino que aquí había un fotógrafo del New York Times. ¿Y para qué quieres un fotógrafo del New York Times? Si os fijáis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay otros 9 dentro de la fotografía haciendo fotografías. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos la visión ahora mismo del fotógrafo del New York Times, pero a mí me gustaría ver también todos los ángulos de fotografía que han tomado el resto. Esas 8 personas, la visión que tienen de esa realidad probablemente nos sorprendería de lo distinta que es a la visión que ha tenido el fotógrafo del New York Times en ese momento. Witness es otro de los sitios que os hablaba antes, el sitio de Peter Gabriel. Peter Gabriel lo explica muy bien en un minutito, entonces os voy a poner el vídeo
para que veáis en qué consiste Witness. Es mucho mejor verlo que os lo cuente. Trying to arm the brave people who often put their lives at risk around the world with cameras, and I'd like to show you just a little more of that. Thank you. Aquí es lo mismo. ¿Cuántos conocíais Witness? ¿No conocíais ninguno Witness? Bueno, pues ya lo conocéis y ahora tenéis que hablar de ello. Ahora lo tenéis que compartir con el resto, ¿vale? El proyecto en un primer momento, el proyecto inicial de Peter Gabriel consistía en mandar cámaras a cualquier punto donde hubiera conflictos armados o dictaduras que estuvieran pues eso, en contra de los derechos humanos. Entonces lo que se ha hecho ahora es mandar teléfonos móviles, porque es mucho más económico y además de ser más económico sirven para más cosas que una cámara de vídeo. ¿Qué os parece el proyecto? ¿Bien? ¿Mal? ¿Medianamente bien? ¿Medianamente mal? Pues, vale, vamos a verlo desde otro punto de vista, que es desde el cual, digamos, el poder de los ciudadanos y también, hablando ya un poquito más, el periodismo ciudadano es donde mayor influencia ejerce, que son en los atentados, desastres y conflictos. ¿De acuerdo? El periodismo ciudadano ejerce... Estas son el primer atentado, bueno, uno de los atentados que hubo en Londres, donde, si recordáis, todos los ciudadanos eran los que informaban de lo que estaba sucediendo allí en ese momento. Probablemente recordéis las fotos con las que abría la BBC, que eran fotografías de dentro de los túneles del metro, donde se veían los túneles del metro, el humo y la gente huyendo de aquello. Para poder realizar esas fotografías, evidentemente, tienes que estar ahí dentro. Y para poder informar de lo que está sucediendo ahí, tienes que encontrarte en ese momento justo y en ese sitio adecuado. Entonces, de todos estos atentados, las imágenes que ahora nos llegan y toda la información que ahora tenemos, no la podíamos tener antes sin una herramienta como la que tenemos actualmente, que es Internet y esos teléfonos móviles que nos permiten enviar la información casi de manera ubicua y en tiempo real a cualquier punto, y que todo el planeta se entere de lo que está sucediendo. Este seguro que sí os acordáis, ¿no? ¿Quién no ha visto esta foto? No es de vergüenza, si no la habéis visto no pasa nada. ¿Vale? ¿La habéis visto todos? Vale, perfecto. Esta es una de las fotos que, pues eso, dio la vuelta al mundo. Digamos, un avión de repente ameriza en el río Hudson y alguien que está en un barquito al lado hace una foto y la manda a Twitter. Pues la foto más vista en tiempos en Twitter, y el Janis Cruz pues se hizo famoso. Pero aparte de eso, la información nos llega en el acto, los servicios de emergencia pueden ir más rápido, los periódicos nos pueden informar de una manera más sencilla, y además tenemos documento gráfico de lo que ha estado sucediendo. Todo esto, en el fondo, es muy bueno. Esto a nivel de anécdota. Las protestas de Birmania, lo mismo. Si no son los propios birmanos cuando están allí los que nos cuentan lo que está sucediendo allí, jamás nos hubiéramos enterado. Vale, el tsunami en Japón supongo que os habrán hablado también, ¿no? Sí, vale.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado con el tsunami de Japón un poquito en relación con las redes sociales. Rápidamente se abrió una página, que no sé si os contaron sobre esto, pero voy a pasar muy rápido sobre ello, en la cual, una página de Google en la cual buscas gente o necesitas información sobre alguien al que estás buscando. Entonces aquí lo más importante era encontrar a esos seres queridos, dónde están y si están bien o no están bien. De esta manera, mediante todos, es mucho más fácil generando esta información y luego ordenándola, llegar a resultados más positivos. Fotografías tenéis todas las del mundo, vídeos generados por los ciudadanos también tenéis todos subidos en las diferentes plataformas de vídeo, ahí se los he mostrado a Google. Hay herramientas en Twitter para vigilar los tsunamis. Ya os digo que no me voy a extender mucho en esto porque por lo que me han contado ya se han hablado de ello. Mapas en los cuales podemos ver cuál ha sido el epicentro del terremoto y dándole a las diferentes pestañitas podemos ver imágenes por satélite o podemos ver el área de evacuación alrededor de cualquiera de las plantas nucleares o podemos ver... Toda esta información nos viene bien a nosotros y a los que están allí, sobre todo, que son los que están sufriendo el desastre en sí. Otra parte muy importante dentro de este terremoto y tsunami en Japón es esto. Esta página está en japonés, ¿vale? Yo no entiendo absolutamente nada, pero también todos los ciudadanos que había allí han sido traductores voluntarios para traducir a diferentes idiomas toda esa información para que todo el mundo pudiera acceder a esa información, tanto en japonés como en inglés, como en diferentes lenguas. El tener estas herramientas para, entre todos, de manera solidaria, poder ayudarnos, también es una cosa positiva. Una página de recursos para poder hacer donaciones. Porque es que entre todos, bueno, y esto es lo que os digo siempre, la jerarquización y ordenación de la información. Para mí es muy importante, vuelvo a lo mismo, tenemos mucha información en la red y muchas veces no sabemos cómo acceder a ella. Todas estas tags que hay aquí son las tags que se utilizaban para ordenar esos cajones de información. Si os dais cuenta, otra de las cosas que ha cambiado actualmente es, nosotros como periodistas antes jerarquizábamos la información. Yo servía el periódico con las noticias más importantes en la primera página y luego os iba poniendo las diferentes secciones. Esa jerarquización la hacía yo con la redacción o la redacción conmigo, como fuera. Ahora la jerarquización de la información, lo que es más importante o es menos importante, también la hacemos los ciudadanos y los usuarios. Probablemente conozcáis sitios como Dig o como Meneame, en el cual mediante la votación de los usuarios se generan portadas que son las portadas que quiere un montón de gente. ¿De acuerdo? Esa jerarquización ya la vamos haciendo un poco nosotros. ¿Quién entra por las portadas de los periódicos? 1, 2, 3, solo. Vale, esa jerarquización que hacen ahora mismo las portadas de los periódicos en Internet es un poco lo que nos viene del papel, de la televisión, de la radio, es decir, estas son las noticias más importantes. Probablemente ellos entran por la portada, yo no. Yo normalmente entro por una recomendación de algún colega de Facebook, por alguna recomendación de Twitter, por los RSS, pero entro, digamos que me salto la portada, entro directamente a los cajones que están dentro de ese medio de comunicación. No me importa tanto el continente, de donde venga, me da un poquito igual si es de un medio de comunicación o es de otro, es incluso más, me da exactamente igual si es una televisión, una radio o un periódico, simplemente quiero ir a ver ese contenido específico. El continente tiene menos importancia para mí y sí es el contenido, y probablemente entre por cantidad de puertas traseras en vez de por esa jerarquización que me ofrece el medio. Probablemente también para otros esa jerarquización sea positiva porque te dice lo más importante. Vamos a verlo desde un último punto de vista. Si nos deja. Si tenéis dudas podéis parar, Si queréis preguntar algo, lo podéis preguntar ahora, sin ningún problema. Y un tema muy importante es alfabetizar en la información. Dentro del poder que tenemos, lo que yo sé, tengo que compartirlo con vosotros. El conocimiento que yo tenga, lo tengo que compartir con vosotros. Lo que vosotros sepáis, lo tenéis que compartir conmigo. Vuelvo a lo mismo, si hay un exceso de información, yo no puedo saberlo todo. Probablemente vosotros sabéis de tantas cosas más que yo, que me deberíais de explicar a mí, deberíais subiros aquí y decirme, mira, pues en mi tema yo de esto controlo mogollón y tiene que ser así, así y así. Si compartimos toda esa información y nos alfabetizamos,
entre nosotros. Además es que no hay otra manera, si os dais cuenta, Internet va muy deprisa. Entonces, como no seáis o seamos autodidactas y empecemos a aprender unos de otros, no vamos a conseguir nada. También es cierto que se pueden conseguir muchas cosas. No sé, hay un sitio que probablemente conocéis todos, que es Wikipedia. Wikipedia es una gran enciclopedia de la que todos hemos aprendido y de la que todos vamos aprendiendo de la información que allí se pone. Muchos critican a Wikipedia de que, bueno, es que tiene algunos errores, sí. Digo, ya, bueno, pero todos esos errores que tiene con todo lo que me ofrece, tampoco tiene tantos, es positivo. También se la critica porque dice, sí, pero es que no hay participación. ¿Cuántos participan ahí? ¿Un 1%, menos de un 1%, un 2%? No sé exactamente ahora cuál es la cantidad de la gente que participa. Perfecto, si participando poca gente hemos sido capaces de hacer una enciclopedia así de grande, si visualizándola mucha gente hemos sido capaces de hacer una enciclopedia así de grande, si con las aportaciones de mucha gente con dinero, millones, estamos hablando de millones de dólares, hemos sido capaces de generar una enciclopedia así de grande, la hemos podido generar entre todos. Los que generan la información no son nadie sin los que ven esa información y sin los que aportan el dinero para que esa información siga ahí. Entonces sí podemos decir que entre todos hemos generado una gran enciclopedia que nos ha servido a todos para el conocimiento. Ejemplos como estos hay muchos y además ahora es sencillo ponerlo en marcha. Digamos que no hacen falta miles de millones para poner en marcha un proyecto. Tenéis herramientas bastante económicas basadas en software libre o gratuitas que podéis instalar en cualquier servidor y podéis montar vuestro propio medio de comunicación o vuestra propia historia. Si no salen bien no pasa nada, lo cerráis y montáis otra nueva. A lo que me refiero es que tenéis que ser activos y empezar a hacer cosas, aunque sea después de comer, que no pasa nada. ¿Vale? Estábamos en la alfabetización, me se va la cabeza. Como os decía, colaborando, ¿vale? Colaborando entre todos es la mejor opción para hacerlo y además Internet es un medio colaborativo. Si os dais cuenta, creo que el problema no estaba antes en que no quisiéramos participar o no quisiéramos hacer cosas. El problema está en que no encontrábamos los colgados suficientes para poder hacer esas cosas. Si yo estoy plenamente convencido de que mi pasión son unos cactus muy concretos, es muy difícil que entre estas 150 personas encuentre a alguien con esa misma pasión por ese mismo cactus concreto. Pero es bastante probable que en Internet, en Facebook o en sitios que hay como iBotánica encuentre a una pareja, no, a 8, 10, 15, 100 colgados que les encanta ese cactus. Entonces ya hacemos ahí nuestra red social, nuestro rollo y podemos cambiar el mundo de los cactus. Con este ejemplo tan absurdo, tened en cuenta que podéis cambiar cualquier otra cosa, ¿vale? Lo último que penséis, va a haber otro en otra parte del planeta o aquí al lado, pero no lo conocíais, que también quiere hacerlo y quiere dinamizar eso. Tenemos que hacer eso, alfabetización, ¿vale? Sobre todo, pues eso, en entornos, hay muchos proyectos para conservar y fomentar la biodiversidad cultural, tanto en India como en África e incluso también aquí en España. Hay sitios como el Reporter Center donde los medios de comunicación, como decía Pazos, el concepto, quedaros con el concepto, periodistas son los que nos ayudan a nosotros a ver cómo tenemos que informar o qué es lo que tenemos que contar y cómo lo debemos de contar. Pero periodistas del calibre de Arianna Huffington, ¿conocéis el Huffington Post todos? Sí, ¿no? ¿Quién no conoce el Huffington Post? Ah, pues hay bastante gente. Joder, podría haber hablado del Huffington Post. Vale, el Huffington Post es un medio de comunicación de, si no me equivoco, mira, Arianna Huffington está entre los periodistas reconocidos en estos sitios, la gente de Witness, que nos explica cómo hacer ciertas cosas para poder comunicar y hacer mucho mejor nuestras noticias, nuestros vídeos, nuestros audios y demás. Arianna Huffington montó el Huffington Post, un medio de comunicación participativo en el 2005. En muy poquito tiempo, 2005, estamos en 2011, en torno al 2010 ya superaban visitas a medios de comunicación tradicionales en Estados Unidos como Los Angeles Times y el Washington Post, creo que era. Cosa que parecía materialmente imposible. Como no lo habéis visto, le echáis un vistazo, porque lo que os cuento yo puede que sea mentira. Entonces le echáis un vistazo y empezáis a analizar lo que ha pasado con el Huffington Post. Otra de las cosas que tiene el Huffington Post, que lo ha comprado ahora AOL por un dineral impresionante. Con esto quiero decir que si Arianna Huffington ha podido montar eso, probablemente vosotros en Valencia podáis hacer cosas más chiquititas, similares o incluso algo igual. La propia Arianna nos informa de las normas editoriales. Lo que ha hecho es decir, ¿queréis participar? ¿Queréis jugar conmigo con este juguete que tengo, que es el Huffington Post? Pues empezar a hacerlo. Yo os digo cómo tenéis que jugar y vosotros informáis.
queréis jugar, queréis ir periodistas, queréis informar sobre ciertos temas, pues hacerlo. Cosas como regalar entradas para conciertos en Nueva York y que la gente que va a esos conciertos informe para el Huffington Post. ¿Quién va? Pues es gente que informa con pasión. Recuerdo que hicimos una entrevista a Jason Calacanis, que es el CEO de Mahalo, un sitio muy grande, y él decía que no se informaba ya en Los Angeles Times o en cualquier medio tradicional sobre Los Angeles Lakers. A él lo que le gustaba era el bloguero colgado que informaba con pasión, que tuiteaba cada minuto y que le mandaba la fotografía exacta del match de concreto en el minuto 2. Entonces, todo esto ha ido cambiando y mucha gente se informa más en gente que, digamos, entre comillas, es menos profesional en el tema, pero más apasionada por él. Y todo lo que nosotros generamos y todo el contenido que nosotros generamos, según una encuesta que hay en Estados Unidos sobre los medios ciudadanos que hay allí, nos dicen dónde aportan valor. Vuelvo a lo mismo, esto es en Estados Unidos, aquí probablemente el contenido que pudiéramos nosotros generar aporta otra serie de valores, pero en Estados Unidos en el 61% dice que vigila a los gobiernos locales. O sea, medios ciudadanos y gente informando sobre lo que sucede en su zona, lo que hace es de vigilante de los gobiernos locales. Dicen que incrementa la intención de voto, que eso se supone que siempre es bueno para una democracia. En un 82% crea oportunidades de diálogo, construye conexiones reales, y esto sí es verdad. Los medios segmentados y locales lo que sí que construyen son, aparte de las relaciones virtuales, relaciones reales con la comunidad con la que estamos colaborando y compartiendo información. Y provee, sobre todo, que también es muy importante, de información que no podrías encontrar en ningún otro lugar, porque no está dentro de las agendas de ninguno de los grandes medios. Entonces, lo que pasa en una zona muy concreta y muy pequeñita, pues normalmente no es importante. Este es un gran medio ciudadano en el que todos los corresponsales es gente de a pie, está a nivel global y ha tenido grandes inversiones. Y según ellos tienen unos 350.000 reporteros distribuidos por todo el mundo, que son los que informan de lo que está sucediendo en diferentes zonas concretas. Digamos que el corresponsal que hay que mandar o el enviado especial en un momento dado, si tenemos una cobertura a través de ciudadanos, no sería necesario. Pero con esto no quiero decir que no sea necesario el periodista, y con esto no quiero decir que el periodismo ciudadano está en contra del tradicional, que es una cosa que jamás ha dicho nadie. Bueno, sí, algunos periodistas, pero que no es cierto, son complementarios y no son contrapuestos. Eso sí me gustaría dejarlo claro. La CNN crea un sitio que se llama iReport, donde cualquier ciudadano puede enviar vídeos de lo que está sucediendo, vídeos del tsunami, vídeos de desastres, vídeos de lo que sucede en tu zona o vídeos de lo que sucede en tu pueblo. Los vídeos que se envían a la CNN pues normalmente están sin contrastar, a iReport están sin contrastar, y una vez que se contrastan, si la CNN pone el sello de que es un vídeo de CNN, de un usuario de CNN, entonces sí tiene validez. En esta página salió una vez la muerte de Steve Jobs. Entonces dijeron, venía de otro medio de comunicación y dijeron que si Steve Jobs ha muerto, que tal, que no sé qué, y eso sí, no sé si recordáis, hizo bajar las acciones de Apple. Vale, luego se echaba la culpa, que si tal, que si el periodismo ciudadano, la información que viene de los usuarios y de los ciudadanos no es fiable. Bueno, eso no es del todo cierto. Tú tienes que ver la noticia y tienes que ver de dónde viene, quién la ha escrito y contrastarla por lo menos por un par o tres de fuentes antes de, que ahí es donde fue el problema, amplificarlo en los grandes medios. Yo también soy muy amante de los robots, de las máquinas, de los algoritmos y de todas esas cosas que las máquinas nos solucionan. Dentro de All Voices, el medio que os hablaba antes, hay una especie de barómetro. No sé, ¿veis? Hay una cosa verde que pone credibility abajo. Pues eso es un medidor de credibilidad, ¿vale? No sé exactamente qué parámetros exactos lleva el robot en cuestión para analizar la credibilidad de un post concreto o de una noticia concreta. Pero sí supongo que serán el autor que la escribe, la credibilidad que vaya teniendo, la cantidad de comentarios que tenga y qué tipo de comentarios son, la cantidad de gente que le gusta esa noticia y demás. Está claro que no se puede medir toda la credibilidad por ahora, y digo por ahora porque sí creo que a lo mejor en algún momento se podrá llegar a medir mediante diferentes robots y cosas parecidas, pero sí es un avance para poder ir midiendo esa credibilidad de información generada por usuarios.
Yo creo que en la credibilidad, sobre todo, ahora lo que hay que tener es transparencia y creo que la credibilidad es más personal. Para mí la credibilidad de una persona, de Esteban, por ejemplo, al que conozco, escriba en un medio de comunicación o escriba en otro, me va a dar un poquito igual sabiendo que siempre es Esteban. Creo que el paraguas este del que hablábamos de medio de comunicación, que nos dice a todos que todos nosotros lo que contamos es cierto, ahora es más el periodista, el ciudadano, el periodista ciudadano, el blogger, el que genera esa credibilidad. Y yo me iré con mi credibilidad de un sitio a otro mientras no rompa esa confianza con la audiencia. Por eso os decía que creo que tenemos que tener comunicadores, tenemos que tener una simbiosis perfecta con la audiencia y ser transparente y sobre todo tener esa credibilidad personal. Porque vosotros de verdad pensáis que este chaval cuando crezca, ¿en qué lado de los dos se va a quedar? O sea, ¿qué va a ser más creíble para él? O probablemente no va a ser nada de esto, va a ser creíble para él. Hoy ponía Jenny Roca en Twitter, que me ha hecho mucha gracia, que ponía, dice, mi hijo cuando escuche The Wall de Pink Floyd, dice, se va a pensar que estoy hablando de Facebook. Y es verdad, o sea, a un chavalín de ahora, para un chaval de ahora, The Wall es el muro de Facebook. No va a ser ni una película ni un tema musical de Pink Floyd, pero es muy probable que sea así. Pues en este caso es un poquito lo mismo. ¿De verdad pensáis que este chaval, porque se lo cuente el Washington Post, porque se lo cuente el New York Times o porque se lo cuente la CNN, se lo va a creer? ¿O se lo va a creer más bien porque se lo cuente Google News, Yahoo News o el Huffington Post? O probablemente no se lo va a creer por ninguno de esos, sino que se lo va a creer porque su entorno cercano de Facebook, Twitter, 20, como se llame cuando el chaval este tenga 14 años, le va a recomendar una serie de noticias, le va a recomendar una serie de vídeos y le va a recomendar una serie de cursos, ordenadores, cómics, lo que sea, música, a través de esa red social que tiene, a través de ese entorno cercano. O va a poner en Twitter, necesito información sobre esto, ¿quién me la facilita? Todos son preguntas. ¿Quién ha contestado? El contestador. Sí, pero ¿de verdad crees que en la parte de medio tradicional se va a quedar el chaval? No, yo creo que cada vez, yo pienso que los medios tradicionales van a ir perdiendo cada vez más fuerza y va a ir saliendo más estos medios instrumentados, ¿no? Pienso. Sí. No, los medios tradicionales van a seguir ahí, van a seguir estando. Lo que pasa es que tienen que seguir evolucionando y luchando por generar esa credibilidad dentro de esta especie de que llamamos nativos digitales o cosa parecida. Depende hacia dónde tiren también, porque esto no es nada por eso. definitivo. ¿Sí? No hay nada. Ya os he dicho al principio de la charleta que no os creáis nada de lo que os voy a contar. Estamos viendo que las cosas cambian muy rápido, cada vez más, y eso es lo que nosotros hagamos. O sea, no es la tecnología, es lo que nosotros hagamos con ella, ¿no? Correcto. Entonces, no puedes hacer nada, predecir nada de aquí ni a un año. No lo sé. ¿Alguno más quiere participar? Bien, vale. A ver, esto lo estamos viendo ahora con los ojos de la actualidad. Sí. A lo mejor no confía en nada por la sencilla razón de que estamos viendo que en Twitter, por ejemplo, lo comentamos hace un momento, ¿no? Quizá por ese afán de protagonismo, de ser los primeros en lanzar una noticia, se podría hacer la prueba de mandar un link falso y hay un mogollón de retuiteos y es que nadie lo ha mirado. Sí. ¿Por qué? Porque quiero ser el primero. Y además quiero ser amigo del primero que lo ha lanzado, porque así voy a tener como mayor trascendencia, ¿no? Creo que hoy en día, desgraciadamente, en algunas redes sociales se están contagiando de los malos usos de los medios tradicionales. Al mismo tiempo también pienso que el éxito está en sumar, y sobre todo en épocas de crisis. Yo creo que no sobra nadie. No ha muerto el periodismo tradicional. Para nada. Ni el futuro está en el periodismo digital, no, para nada. Y yo lo que creo es que seguramente puede confiar tanto en los tradicionales, que serán de otra forma, dentro de 15, de 20 años, o no confiar en ninguno si la han cagado. Por tanto, lo que tienen que hacer los medios tradicionales es ponerse las pilas y en lugar de intentar contagiar a los nuevos medios, a los nuevos prescriptores, a los bloggers, es aprender de esa rapidez, de esa agilidad, de esa transparencia. Y yo creo que de esa forma convivimos todos, nos enriquecemos muchísimo más. Es verdad que tenemos más información, pero la tenemos más fiable, más transparente y por tanto podemos tener un criterio, nos podemos hacer un criterio desde la distancia muchísimo más. Correcto. Estoy de acuerdo, siempre os digo, lo que estoy planteando son teorías, son cosas que están ahí y que pueden ser
verdad o no pueden ser verdad, pero ¿hacia dónde evolucionará? Pues no lo sabemos. Vale, las herramientas es lo que estamos hablando, se pueden utilizar para unas cosas y se pueden utilizar para otras cosas. Hemos visto que se están utilizando en revoluciones y en una serie de sitios. Por ejemplo, este señor, Ashton Kutcher, el marido de Demi Moore, pues en un primer momento las utilizaba para otras cosas, ahora mismo tiene unos 6 millones de individuos que le siguen. O sea, daos cuenta de lo que son 6 millones. Hay medios de comunicación que no tienen ese número de páginas vistas. O sea, es impresionante que 6 millones de personas puedan ver algo que tú has lanzado en un momento dado a un sitio. O Lady Gaga, que tendrá más porque este pantallazo es de hace un mes. 7 millones de usuarios que siguen a Lady Gaga. Hace poco salió una noticia, que seguramente sí visteis, de que Lady Gaga lanzó al estrellato a una niña. Dijo, joder, ¿cómo canta la niña esta? Lanzó el vídeo y al poco tiempo una emisora, no recuerdo exactamente, me vais a perdonar, pero creo que era de Australia, se la cogió a la niña, la mandó en una limusina a casa, dijo, tú vente a la radio, y desde la radio habló directamente ya con Lady Gaga. Eso en décimas de segundo casi, ¿no? Entonces, todo eso ahora mismo se puede hacer, pero porque claro, si tú lanzas un link y dices, me encanta cómo canta esta niña a 8 millones de personas, es muy probable que la respuesta que tenga sea muy amplia. Ashton Kutcher subió mucho sus followers cuando mandó esto, que es simplemente el culo de Demi Moore, cuando se estaba cambiando, ¿vale? Pues mandó esta foto y tiene un mogollón de comentarios, la podéis buscar, la tiene en su timeline desde hace tiempo. Luego a Ashton Kutcher se comentaba que para la campaña que hizo el gobierno americano de prevención del SIDA, que si Ashton Kutcher lo lanzaba en su Twitter, que si era el portavoz oficial del gobierno americano, que si habían hablado con él para que lo hiciera, y efectivamente hablaron con él, pero tampoco lo veo tan raro. Tú tienes 7 millones de tíos, hay que hablar sobre el SIDA, hay que decir ciertas cosas, pues lo lanzamos a través de este tío, que es casi un medio de comunicación. Luego parece que empezó a hacer un poquito de marketing y de dinero también. Ashton Kutcher se convierte como una plataforma de branding en una época de su tuiteo. Vale, y luego lo que comentamos, los ciudadanos aportamos muchas cosas, y antes decíamos que en Wikipedia incluso aportamos hasta dinero. Vale, pues le tenemos que dar la vuelta a los medios de comunicación. A mí me gusta mucho una frase de Ferradria, que es cocinero, pero dice que hay que deconstruir. Y yo creo que lo que tenemos que pensar nosotros también es en deconstruir todo. Todos tenemos ahora mismo las mismas herramientas y vamos a ir deconstruyendo un poquito todo, el periodismo, la comunicación, los medios de comunicación. Y yo creo que a un medio de comunicación como este se llega de esa manera. Este es Spotas, es un medio de comunicación en Estados Unidos que se basa en, yo propongo una historia que quiero que periodistas investiguen. Entonces, propongo esa historia, Spotas la pone en su página web y dice, investigar esto cuesta $3.000. Entonces, mediante donaciones, la gente va donando dinero hasta que se llega a esos $3.000. En el momento que se llega a esos $3.000, se adjudica a 1 o 2 periodistas para que hagan esa noticia. Yo creo que esta puede ser una de las maneras de generar entre ciudadanos y periodistas nuevos medios de comunicación. Pero si se os ocurre cualquier otra locura, ponerla en marcha que puede funcionar. Okay. Demotix es un sitio donde enviar vuestras fotografías como fotógrafos aficionados, como fotoperiodistas, como lo que os dé la gana, donde el 50% de los beneficios van a ser para vosotros. Tiene representantes por todo el mundo, y si es una portada en el New York Times y te pagan 3.000, 1.500, y si es una web y son 50, pues 25 euros para cada uno. Esto es lo que dice este señor, que a veces acierta y a veces no, y lo que no hay duda es que con esta serie de terminales, o sea, con dispositivos móviles, vamos a poder informar de una manera ubicua y generar nuestras propias redes sociales dentro de entornos cercanos. Creo que va a ser lo que se va a poder seguir haciendo con este tipo de tecnologías. No me quiero liar mucho porque ya queda muy poquito tiempo, pero también se pueden utilizar para cosas muy sencillas, que es un poquito parecido también a lo que tenéis vosotros con los zumbidos. Es un sistema americano, Cyclic Fix, que es para, ¿lo conoces? Es un poquito muy parecido a la empresa que tiene Esteban, también, de zumbidos, que es en la que los ciudadanos, mediante la herramienta móvil, van diciendo, pues aquí hay un bache, hacen la fotografía, lo envían, y entonces el ayuntamiento de turno... Sí, es más bien. El vuestro es más amplio, sí, sí. La CNN también, y Report, del que hablábamos antes, ya tiene sus aplicaciones para teléfonos móviles y demás.
Y Howard Rheingold, quedar con este señor, es del que hablaba al principio Esteban, es el que hablaba de las multitudes inteligentes, ¿vale? Es un profesor de la Universidad de Stanford, escritor, tiene un libro que se llama Smart Modes. Las multitudes inteligentes son que todos nosotros pues, nos podemos poner de acuerdo en realizar algo concreto sin conocernos de nada y para hacer algo que puede ser positivo. Uno de los ejemplos que él pone es lo que pasó aquí con el atentado terrorista y el cambio de gobierno. Mediante SMS mucha gente se puso de acuerdo en que unos señores que en ese momento estaban en el gobierno estaban mintiendo sobre algo y se pusieron de acuerdo, para bien o para mal, no me meto en política, ¿vale? Y se pusieron de acuerdo mediante una serie de herramientas para ir a votar y decir que esto no había sido lo que nos estaban contando. Ese es uno de los casos, en Corea también los ha habido y ha habido en otros muchos sitios donde a través de las herramientas nos hemos puesto en contacto un montón de gente que no nos conocemos para realizar un evento concreto, ¿de acuerdo? Tenéis entrevistas y un montón de vídeos en periodismociudadano.com sobre Howard Rheingold. Vale, este es uno, me parece que no os lo voy a dejar entero para... No, So we've already seen some pretty significant world tenéis events subtitulados, that ¿vale? were reported first by Y podéis ver lo citizens. que... There was the vais a aprender kind mucho of más de él que de fuzzy mí. camera phone image from the London tube bombings of July 7. There was that extraordinary image of the people standing on the airplane wing that landed in the Hudson River that was sent directly to Twitter. And then, of course, there were many, many images and videos from the protests over the elections in Iran. All of these coming from citizens using, for the most part, camera phones, using even video from telephones. Bueno, es lo que os digo, si os causa un poquito de interés, pues ya sabéis, vais a la página o lo buscáis por YouTube o por Blip, que por ahí están, y les echáis un vistacillo, hay bastantes vídeos sobre él. Y así ya para terminar, esta es una noticia de ayer que mandaba Ícaro Moyano, @viejomau a Twitter, ¿sabes? Que es sobre Cebrián, al que probablemente todos conozcáis. Y dice que no niega que las redes sociales como Twitter y Facebook están mostrando ser un buen instrumento para convocar manifestaciones como las que están detrás de los levantamientos populares de Egipto, Túnez, Libia o Yemen y para hacer circular noticias concretas, pero precisó que para el análisis y la comprensión de la situación aún no son útiles. Cada uno de estos temas puede opinar lo que le dé la santa gana, ¿vale? Yo lo dejo ahí, si queréis luego debatimos sobre esto, si las redes sociales sirven también para el análisis o solo sirven para montar unas manifestaciones entre nosotros. Y esta es otra campaña que se ha hecho en España. ¿Quién la conoce? Uy, pues muy poquitos. El cámara también, no saludo. Vale, es una campaña que está nominada ahora a los premios Bobs, que son ¿quién conoce los premios Bobs? Tampoco, bueno, pues son unos premios muy importantes sobre temas de blogs y demás, ¿vale? La campaña de No les votes es simplemente... ¿Quién sabe lo que es la ley Sinde? Vale. Bueno, hay una ley, así, para explicarlo en fácil y en rápido, una ley que coartaba una serie de derechos, bajo mi punto de vista, en la red. A partir de ahí, primero no se aprueba, luego se aprueba, al final la ley la tenemos ahí y está ahí. Vale, desde este punto de vista, una serie de individuos, podríamos llamarlos multitudes inteligentes o no, como os dé la gana, se unen para decir, bueno, ya que habéis hecho esto, yo ahora como ciudadano sí tengo herramientas y cada uno somos una célula de micropoder, entonces si nos unimos muchos tendremos un poquito más de poder para llevar a cabo una serie de actuaciones sobre un tema que no me gusta como lo has hecho. Se unen sobre este tema y crean una plataforma que es No les votes, que consiste simplemente en las próximas elecciones de mayo no votar ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni a CiU, que eran los que aprobaron esta ley. Vuelvo a lo mismo, no me meto si es bueno o malo, yo personalmente sí os puedo decir qué me parece, pero es una manera de expresar el descontento que una serie de ciudadanos, en mayor o menor escala, tienen con una actitud de un gobierno concreto, ¿de acuerdo?
le echáis un vistacillo también, por lo que os he dicho al principio. Todo lo que os cuente yo aquí no tenéis ni por qué creerlo, es más, no deberíais ni creerlo. Y este es un vídeo con el que así me gustaría terminar, que no sé si conocéis, porque si tenéis todos cara de muy jóvenes. ¿Alguien sabe quién es? Lo pone ahí, no se oye. Ah, que si alguien sabe quién es. Sí. Bueno, pues este es un tema con el que me gustaría terminar, que tenéis ahí el principio de la letra, y hemos empezado con la de John Lennon y terminamos con esta. Probablemente cuando oigáis el estribillo, hasta los más jovencicos, os suene el tema, ¿vale? Y simplemente que sepáis que si tenéis las herramientas adecuadas, que hablaba yo con Salto de Mata ahora, tenéis las herramientas adecuadas para hacer lo que os dé la gana, para cambiar esas pequeñas parcelitas de mundo que queráis cambiar. Antes no las teníamos, lo hablábamos antes él y yo, nos pegábamos por hablar en una radio libre, pagando para mantener esa radio. Ahora tenéis un medio de comunicación en vuestra casa. El portátil es prensa, radio y televisión, lo tenéis todo. Si queréis hacer vídeos, si queréis hacer podcast o si queréis comunicar mediante texto. Entonces aprovechar esas herramientas que tenéis actualmente. Pero no solo eso, tenéis los camiones, aviones para distribuir esa información o esos periódicos, que es la red. Si no hacéis las cosas, pues es porque no os apetece o porque os suena ya el estribillo, tampoco. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues gracias, Óscar, por tu intervención, inspiradora por lo menos para mí y con grandes materiales. ¿Alguien del público desea plantear alguna cuestión, realizar alguna pregunta? Micrófono ahí, por favor. Coño, está contratado, ¿no? Bueno, primero enhorabuena por tu intervención, porque eres de los pocos que dice que no tiene la verdad, ¿sabes? Que lo busquemos. No, para nada. No, pero que me ha llegado, vamos. Alguien que diga, contrastar, que lo que yo diga no tiene por qué ser verdad, vamos, eso no se oye mucho. Claro, pero es que es mi historia, yo os la cuento de la manera más honesta. Ya, pero que vamos, si todos los periodistas y los que no somos periodistas hiciera eso, la autocrítica, la cosa funcionaría bastante diferente. Pero enhorabuena. Vale, y otra cosa, esto de comparar información, tal, te hago a ti la pregunta y también a todo el mundo. ¿Realmente crees que la gente se fía de los medios de comunicación? ¿Crees que somos tan como para fiarnos de todo? ¿Crees que la gente hoy en día, los jóvenes al menos, nos fiamos de los medios? ¿O yo te puedo dar mi visión, me tendrías que contestar tú que eres el joven y decir si tú te fías de los medios. No lo digo porque, a ver, yo no, hay muchas cosas que no las he visto y hay muchas cosas que no las veo pero es por sobresaturación de información. Claro. Yo de antemano, cualquier cosa que me venga de la televisión, o sea, sí. No me la creo directamente. Sí, de Telecinco. Sí, de cualquiera, vamos. O sea, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que me viene ya así, digo, bueno, esto ya me están vendiendo la moto y si realmente después hay algo que pues yo estoy más interesado, sí que voy y investigo un poquito. Pero no miro todo porque es que si no es tal información, no, madre mía, en qué mundo vivimos, mejor me voy. Porque, claro, pero... Entonces, sí. Eso, que si piensas que todo el mundo, que somos tan... que no lo creemos todo, ¿no? No lo sé, tendríais que responder vosotros si lo creéis o no. ¿Cuántos creéis de verdad que todo lo que nos cuentan los medios tradicionales es cierto? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Ninguno. Depende del tema, yo creo, ¿no? Depende del tema. También, claro. Cuando entras en política, pues ya sabes que según los canales que veas, pues tienes que creerte un poquito pues lo que tú quieras. Es que esa era la segunda pregunta. ¿Qué medio de comunicación es el que te crees? Si son sucesos o deportes y eso, pues... lo mismo. Ya es otra cosa, pero hay gente, yo conozco gente que no puede tocar el as, y hay gente que no puede tocar el marca, y hay gente que no... el sports tampoco. Entonces, se suele hacer una... o sea, como
decir, además yo creo que en España los medios de comunicación y sobre todo los periódicos se han utilizado un poquito como bandera. Yo llevo aquí El País, o llevo aquí el ABC, o llevo El Mundo, o llevo La Razón, porque me identifico con algún sector de la población o con alguna ideología política. Y creo que eso es de lo que deberíamos de huir a la hora de generar información. Creo que a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, van a seguir estando ahí. Yo sí me creo muchas cosas de las que cuentan los medios de comunicación porque hay profesionales muy grandes detrás de esos medios de comunicación. Pero me creo casi más ya a esos profesionales concretos que a lo que es el medio en sí. Y sí es verdad, y van a seguir ahí, nos van a seguir informando. Y una frase que algún día, me acordaré de quién la dice, pero que nunca me acuerdo, de la palabra newspaper, lo más importante no es paper, sino news. Y me va a dar igual que esté en papel, o que esté en internet, o que esté, como hizo la CNN con esas, ¿cómo se llamaban las? Salían los reporteros así, como en estas. Como en la Guerra de las Galaxias, ¿cómo se llama eso? No, es que me sale infografía, pero no es. Eso, los hologramas. Pues, si me sirven así la información, pues que me la sirvan como quieran. Yo lo que quiero es que esa información pues, sea lo más honesta posible, porque sé que la objetividad no existe, pero que sí me la diga de una manera honesta. Y yo sí creo que los jóvenes se creen esa serie de medios, pero también creo que se creerán más los medios que les recomiende su entorno social. Y por supuesto yo personalmente sí me creo muchas cosas de las que dicen los medios, pero sí las contrasto también. Porque además ahora tenemos la opción y la posibilidad de poder hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Es lo que os decía, todos los blogs que os he mostrado ahí, incluso los de Indymedia son muy activistas, también son periodistas los que están detrás de Indymedia y van informando de cosas que los medios de comunicación no informan porque no entran dentro de su agenda. Entonces también me puedo informar de ahí, no es A o B, o blanco o negro, no es periodismo tradicional, periodismo ciudadano, blogger, periodista, no. O sea, yo creo que sí creo en esa colaboración entre todos estos mundos y además sí creo que estamos en un momento en el que entre todos podemos innovar y generar mejor información. ¿Preguntas en Twitter? ¿No? Yo no. ¿Alguna más en el público? Pues gracias, Óscar, gracias a vosotros muy por amable invitarme. por tu intervención y por tus contenidos. Muchas gracias.